Bienvenidos a un espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Un lugar de reflexión, fe y esperanza. Prepárate para recibir enseñanzas bíblicas, mensajes de inspiración y predicaciones que fortalecerán tu espíritu. Podcast con el apóstol Juan Zambrano. Bendiciones a todos, un gusto poder llegar a ustedes a través de este espacio Podcast con el apóstol Juan Zambrano. Un segmento que hemos creado con nuestro equipo para bendición de Dios y para todos ustedes, para poder entrar en su casa, donde quiera que usted se pueda conectar, escuchar y llevar una síntesis de mensajes que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Y sabemos que está tocando ya cientos y miles de personas alrededor de Ecuador y alrededor de las naciones de la tierra y los continentes del mundo. Estamos con una temática en estos podcasts direccionados por Dios acerca del avivamiento. El podcast pasado entramos ya directamente en lo que era un avivamiento y explicamos por la palabra, tenemos bases sólidas de lo que es un verdadero avivamiento. Hoy en este día queremos continuar con esta serie y le hemos traído un tema que le va a interesar muchísimo. Hemos titulado a este espacio de podcast Los impedimentos para que se manifiesten un avivamiento. La iglesia, de una u otra manera, hablamos de Ecuador, hablamos del continente entero, estamos orando fervientemente para que se manifieste aquel avivamiento tan prometido. Y por un momento me quiero remontar a la historia bíblica, cuando Jesús, después de la resurrección, estuvo con sus discípulos 40 días. Y en esos 40 días, según el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles, dice que estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. En otras palabras, como decimos nosotros, vino para darle los últimos tips y para graduarlos en esta maravillosa escuela del reino de Dios y mostrarle cuál era el próximo camino a seguir para un verdadero avivamiento. Pues lógicamente, después de los 50 días que se conoce, el Espíritu Santo descendió sobre aquel lugar, aposento alto, donde estaban 120 hombres y mujeres creyentes en Dios, apasionados, esperando una promesa que no tenía fecha, que no tenía hora, que no tenía día, pero que ellos sabían en su corazón, había una convicción de que iba a suceder. Y bueno, ocurrió. Y esas 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y se desencadenó un poderoso avivamiento. El Espíritu Santo obró trayendo arrepentimiento, trayendo conversiones masivas, tocando todos los extractos sociales. Y de ahí para allá, como hemos venido enseñando, pues bueno, el Espíritu Santo ha descendido de tiempo en tiempo, moviendo las aguas en países. Han habido focos de avivamiento en lugares pequeños, pero también que ese foco de avivamiento se ha extendido por naciones y se ha extendido, pues bueno, por diferentes países. Y hoy lo que estamos nosotros esperando es el último y gran avivamiento. Pero para preparar el camino, para que todo esté listo y no echemos a perder, porque si algo hay que cuidarse en estos días, no solamente es decir quiero un avivamiento, sino que también tenemos que cuidarnos de que cuando ese avivamiento se manifieste o cuando ese avivamiento empiece verdaderamente a hacerse notorio en medio de la iglesia actual, pues no lo echemos a perder. Dice el capítulo 66 de Salmos, el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Los impedimentos para que se manifiesten un verdadero avivamiento. Antes de que un verdadero avivamiento se manifieste con plenitud, es necesario reconocer que existen barreras, que existen impedimentos en la vida de la iglesia, en el corazón de hombres y mujeres de Dios que van a causar un detener y un antifluir de la presencia de Dios.
Por eso en este podcast yo quiero compartirle los más relevantes para que usted tenga cuidado, para que tengamos cuidado y no participemos de estas barreras, porque son barreras que impiden. Usted puede orar, usted puede clamar, usted puede llorar, podemos gemir, pero si están estas barreras, indiscutiblemente no se va a manifestar el avivamiento. Y la primera barrera o el primer impedimento para que no haya un verdadero avivamiento es la falta de hambre espiritual y la falta de oración. Falta de hambre espiritual y la falta de hambre por la oración. Uno de los mayores impedimentos para que el avivamiento se pueda manifestar es la pérdida del deseo profundo de buscar a Dios. Es la pérdida del deseo profundo por estar orando, de ese deseo que debe estar en el corazón de todo fiel, de todo hombre, de toda mujer de Dios. Y es el orar. Pablo lo dijo de una manera exacta: orando sin cesar venceremos. El avivamiento siempre ha nacido en altares, en corazones humillados y rendidos a la presencia de Dios. No en lugares amplios, lujosos, en escenarios llenos de luces, como lo hemos venido diciendo. Ahí no nacen los avivamientos. Los avivamientos nacen en lugares secretos, en lugares oscuros, en cuartos cerrados, con personas que entienden y que desatan una hambre por Dios. Pero la falta de hambre espiritual y la falta de la oración es una barrera que se levanta como una muralla, como en los días de aquella ciudad de Jericó que estaba amurallada y que Israel por su propia cuenta jamás hubiera entrado y hubiera tomado posesión de ella. Ellos tenían la promesa. Escúcheme, amado, qué bendición es poder compartirte esta revelación. Israel tenía la promesa. La tierra prometida les había sido dada, pero había un pueblo resistente, habían barreras que impedían que ellos pudieran cruzar. Asimismo, esta barrera o este impedimento hay que vencerlo, hay que luchar, hay que meternos en Dios, meternos en la recámara secreta con el Señor. Número 2, el pecado y el arrepentimiento insuficiente. Mire, la segunda barrera que impide que un verdadero avivamiento se manifieste en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El pecado y el arrepentimiento insuficiente. El pecado tolerado endurece el corazón y entristece al Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado tolerado? Pues bueno, sabemos que la Biblia registra que toda transgresión, toda ausencia de hacer lo bueno, pues se convierte en pecado. No podemos dar una tabla de decir hay pecados pequeños, pecados medianos o pecados grandes. No, de ninguna manera. Alguien dijo alguna vez, no, hay pecados blancos, mentira blanca, mentira azul, verde. No, 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 no. La mentira es una sola, el pecado es una sola. En pocas palabras, decimos que es transgresión contra la ley de Dios. Pero pecado tolerante es como decirle que yo sé que algo está mal. Usted sabe que algo está mal, pero no tratamos de alejarnos de aquel pecado. No tratamos de alejarnos de aquella situación que sabemos que se va a convertir en algo tolerante, que se va a convertir en algo que ya va a formar, quiera usted o no, en parte de su vida. Y eso también va a contrictar al Espíritu Santo. Como dijo Pablo a los Efesios en el capítulo número 4, en el verso 30, y no contrictéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado hasta el día de la redención. Entonces, sin arrepentimiento genuino no puede haber una restauración espiritual y verdadera. En las Escrituras, cada despertar comenzó con confesión, empezó con humillación. Por eso, Segunda de Crónicas, capítulo número 7, verso 14, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se apartara de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado, el segundo impedimento para que un verdadero avivamiento no se manifieste en el tiempo actual
es ese pecado tolerante y un falso arrepentimiento que muchas veces estamos manifestando. Hay personas que dicen, no, yo ya me arrepentí, pero al ver el fruto de aquella persona, totalmente decimos, no hay arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino tiene que ver con perdonar, tiene que ver con alejarse. ¿Qué dice el proverbista? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de parte del Señor. Así que, amado, yo creo que a través de este podcast estamos soltándote principios y códigos que nos van a bendecir y seguirán preparando nuestro camino para el verdadero avivamiento. Número 3, la apatía y la comodidad. La tercera barrera que impide que un verdadero avivamiento se manifieste en estos días tiene que ver con la apatía y la comodidad. La indiferencia espiritual adormece la fe y apaga la expectativa del mover del Espíritu de Dios. La comodidad produce cristianos conformistas y una vida religiosa sin poder y sin transformación. Mire, qué tremendo esto. Cuando se pierde la urgencia por la presencia de Dios, el corazón entra en una rutina. No podemos nosotros estar en una rutina. El reino de Dios no tiene que ver con rutina. El reino de Dios tiene que ver con una constante relación con el Padre. Las rutinas en el reino se cansan. La gente de rutina se cansa. La gente de rutina entra en una apatía y en una comodidad, en un conformismo. Por eso es que vemos personas que empezaron bien, empezaron corriendo, empezaron con fuerza, pero al no entender de que el reino de Dios no se mueve con una comodidad, sino con desafíos constantes. Todos los días hay un desafío frente a nosotros. Todos los días nos encontramos con gigantes, nos encontramos con batalla, nos encontramos con lucha, pero cuando hay apatía, entonces no va a poder experimentar aquel hombre, aquella mujer, un verdadero avivamiento. Apocalipsis capítulo 3, verso 16 dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuidado. La tibieza espiritual no nos llevará a nada bueno, más bien nos llevará a cosas totalmente negativas. El Señor nos advierte a través del libro de Revelaciones. Tenemos que estar avivados, tenemos que estar encendidos. Te motivo a que salgamos de ese conformismo, que salgamos de esa apatía. No te conformes con estar solamente un día en la iglesia, no te conformes con servir a Dios cuando tú crees conveniente, no te conformes con una vida de confort, una vida cómoda, una vida de estatus, como muchos dicen, no es que yo ya alcancé un estatus. No, amado, en el reino, usted y yo tenemos que entender una gran verdad, un principio que Cristo lo dijo. Yo he venido para servir, mas no para que me sirvan. Número 4, una barrera también que vale decirlo en este día a través de este podcast, es la carnalidad y la mente no transformada. La carnalidad y la mente no transformada. Pensar y actuar según la carne impide el derramamiento de un verdadero avivamiento. El que piensa en la carne, pues va a actuar en la carne. El que piensa en el Espíritu va a obrar según el Espíritu. Romanos capítulo número 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Donde gobierna la carne, el espíritu se entristece, el espíritu se apaga, el espíritu no puede obrar. Donde gobierna la carne, los pensamientos se van a manifestar de una manera equivocada. Se va a manifestar el orgullo, se va a manifestar el ego, se va a manifestar la autosuficiencia. Es donde vienen decisiones totalmente equivocadas, cerradas, que después nos vamos a arrepentir. Por eso mucha gente que está en lugares, aún en posiciones, en sitios de eminencia, de gobierno, cuando toman una mala decisión, pues lamentablemente no importa cuánto hayan escalado, no importa cuánto hayan subido, pues de una u otra manera son derribados. ¿Qué dice la Biblia? Que
antes de la caída viene la altivez de espíritu. Tenemos que entender y huir de esta barrera, sacudirnos en el nombre de Jesús. La carnalidad y la mente no transformada nos hace perder un verdadero avivamiento. Número 5, miedo al cambio y a la verdad. Apóstol, ¿y qué es esto? Quiero centralizarme un poquito en el punto 5 porque me gustó esto que escribimos y al terminar el podcast te vamos a estar anunciando nuestro nuevo libro, Encendiendo la llama del avivamiento, de la cual estamos iniciando este segmento de podcast con el apóstol Juan Zambrano. Un libro que usted debe tenerlo en su biblioteca, que usted debe tenerlo en sus manos. Le va a bendecir. Bueno, este libro fue producto de un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda y que el Señor permitió que lo escribamos para bendición del cuerpo de Cristo a nivel de todo el planeta. El temor a lo que Dios quiere hacer puede resistir el mover del Espíritu Santo. Sabemos que venimos, la mayoría de nosotros, de diferentes líneas. Si usted analiza por un momento, ¿qué es el reino de Dios? Para muchos el reino de Dios tiene que ver solamente con gritos, con alaridos, con eventos, con música, con brincos, con saltos. Bueno, pero bíblicamente el reino de Dios dice no es comida ni bebida, sino que es gozo, paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios, según la perspectiva de la Biblia, lo podemos definir en 4 etapas. Y te lo voy a decir rapidito para que usted lo lleve y lo guarde en su corazón. El reino, en su primera etapa o en su primera fase, vemos operando a Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece con una ropa diferente, con una comida diferente y manejándose del desierto y trayendo una palabra profética y contundente a los gobernantes de aquella época, pero también preparando el camino para el Mesías, para el Salvador del mundo, o sea, Jesús. Pero si usted analiza conmigo en este día, mientras estamos acá conversando, Juan el Bautista no usó sus manos, no usó su boca, literalmente para que ocurra ni un milagro. El ministerio de Juan el Bautista no ocurren milagros visibles como cojos sanados, ciegos que veían, paralíticos, etcétera, etcétera. No, el trabajo que Dios hizo a través de Juan el Bautista fue un trabajo de arrepentimiento. El milagro del arrepentimiento y de la conversión, sí, ok, pero no hubo una manifestación visible de milagros. Entonces, el primer nivel del reino de Dios es la manifestación de un arrepentimiento y una conversión. Pero después aparece Jesús. Y cuando Jesús aparece, entramos a ver, a palpar el segundo nivel del reino de Dios. Jesús haciendo milagros, Jesús por el Padre operando en un ambiente de gloria, de sobrenaturalidad. Los cojos soltaban las muletas, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos se escuchaban, ¿verdad? La mujer aquella de flujo de sangre, un cáncer terminal de 12 años, fue sanado por el poder de Dios. Pero Jesús tenía que ir a una cruz, tenía que morir y tenía que resucitar. Cuando Jesús resucita, dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿qué significa aquí? Que entramos en un tercer nivel del reino de Dios, donde ya no solamente se podía hablar de milagros en una persona, sino milagros en la naturaleza, señales, prodigios, portentos y maravillas. El tercer nivel es un nivel de batalla espiritual territorial de alto nivel. Y de ahí vemos de que Jesús se va, pero deja establecida una promesa, el Espíritu Santo, un avivamiento, donde la gente expectaría algo nunca antes visto. Y el cuarto nivel del reino de Dios es un nivel de adoración, un nivel de intimidad, un nivel donde todos los hombres y las mujeres de Dios, si logramos accesar a este cuarto nivel, pues no habrá diablo que pueda tocarnos, no habrá problema que pueda marchitarnos, no habrá dificultad que pueda pararse delante de nosotros. Es la llave de la adoración, el tabernáculo de David, entender que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Entonces el reino de Dios está fomentado en esto y hay niveles que nosotros lo entendemos, pero como hoy le estoy diciendo, cada nivel produce un cambio y es allí donde la iglesia se detiene y mucha gente se ha detenido. Por eso tenemos hoy una lucha entre muchas políticas diferentes, ideologías
diferentes, pensamientos diferentes. Algunos creen en el avivamiento, otros no creen en el avivamiento. Unos creen que están en vigencia los ministerios, otros no. Unos creen en los milagros, otros ya no creen en los milagros. Pues bueno, yo quiero decirle que lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu Santo nos muestra es lo que tenemos que seguir creyendo. Entonces, muchos prefieren lo conocido antes que una transformación. El reino de Dios está constantemente en movimiento y cada movimiento de Dios, cada agitar de las aguas viene con una revelación fresca, viene con una activación del cielo, viene con algo divino, con algo que cuando el hombre, la mujer de Dios logra accesar, entonces se abre un portal, como decimos nosotros, dimensional, en la cual lo que antes no entendíamos, ahora lo empezamos a entender. Lo que antes para nosotros era extraño, ahora es familiar. Lo que para nosotros en antes era desconocido, ahora es conocido. Entonces tenemos que sacar de nuestro camino esta barrera del miedo al cambio y a la verdad. ¿Qué es la verdad? San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre. La verdad es Jesús. Así que no tengamos temor al cambio por el Espíritu, a la revelación fresca, a la verdad de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo número 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La sexta cosa, amados, que quiero yo también compartirle, que son impedimentos reales para que un verdadero avivamiento no se efectúe, son las relaciones superficiales y falsas apariencias. La falta de amor genuino debilita el testimonio de la iglesia. Las apariencias religiosas sin transformación interior producen hipocresía espiritual. Los avivamientos restauran relaciones sinceras, humildes y comuniones verdaderas. La Biblia habla de la unidad. En cierta ocasión hay una oración en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17, que yo creo que es una de las oraciones más poderosas. Bueno, hay un sexto punto que quiero compartirle acerca de las barreras que impiden que un verdadero avivamiento se manifieste. Son las relaciones superficiales y falsas apariencias. La falta de amor genuino debilita el testimonio de la iglesia. Las apariencias religiosas sin transformación interior producen hipocresía espiritual. El avivamiento restaura relaciones sinceras, humildes y comuniones verdaderas. Se me viene a mi mente en este momento el pasaje glorioso, la oración tremenda que Jesús hizo en San Juan 17. Padre, así como tú y yo somos uno solo, que todos ellos puedan ser uno solo. Esa oración marca, esa oración es algo que nosotros tenemos que tenerlo vivo cada momento, porque la voluntad de Dios es que nuestras relaciones sean no superficiales, sino sean reales, sean profundas y que podamos tener unidad. Si algo va a pasar cuando la iglesia nos unamos, es que el diablo, las tinieblas tienen que huir y retroceder. Donde hay división y falsedad, el espíritu es contrictado. La unidad nace de corazones rendidos a Jesús. Dios mira la verdad en lo íntimo, no la imagen externa. Muchos pueden decir y hablan de unidad, pero Dios conoce los corazones y discierne los pensamientos más profundos. Juan capítulo 13, versículo 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Número 7. Falta de compromiso y conversión genuina. Esto es un punto también que vale por un momento estacionarse aquí. Una fe superficial sin rendición total impide experimentar el poder transformador de Dios. El avivamiento demanda entrega completa, no solo interés momentáneo. Muchos desean beneficios espirituales sin servir verdaderamente a Jesucristo. Amado,
Cuando no hay un compromiso y una conversión genuina, el avivamiento no va a poder hacerse manifiesto. Quiero decirle esto, el ejército para ganar necesita soldados, el cine para que sea cine necesita actores, el deporte para hacer deporte necesita deportista en cualquier área que sea llame fútbol, básquet, béisbol, natación, etcétera, etcétera. Pero en el reino de Dios, ¿qué es lo que se necesita? No se necesita solamente creyentes, no se necesita solamente personas que asistan a un lugar de reunión, sino que se necesitan hijos, hijos, hijos fieles a Dios, hijos de compromiso, porque hay mucha gente que puede decir, Señor, Señor, estaré contigo hasta lo último, pero en algún momento que las cosas no salen, que la tormenta se levanta, que el viento empieza a rugir con ímpetu, que pareciera que la barca se va a quebrar y se va a hundir todo, entonces mire, amado, la gente se va corriendo, la gente deja. Eso es un gran problema que estamos viviendo, no solo ahora, sino siempre ha estado, pero nos tocó a nosotros también en este tiempo ver cómo la gente se le hace fácil dejar el ministerio, se le hace fácil dejar la casa, se le hace fácil dejar su familia, se le hace fácil dejar la morada que el Señor le puso para que nazca, para que crezca y para que sea bendecido. Sencillo, eso tiene que ver con la falta de compromiso y de una conversión genuina. Dice Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amado, si usted y yo queremos un verdadero avivamiento, tenemos que empezar renunciando a nuestra agenda. Tenemos que empezar renunciando a nuestro yo, a mis deseos humanos, por permitir que la agenda de Dios, que la agenda del reino de los cielos se manifieste en mi vida. Y bueno, número 8 y último por este día especial, yo quiero decirte de que muy aparte de todo lo antes mencionado, los impedimentos es algo que quiero repetirte hoy. En el pasaje de San Juan, capítulo 4, habla de la samaritana. La samaritana es un ejemplo de barreras que esta mujer tuvo. La barrera de ella fue también el perjuicio. Según Juan capítulo 4, verso 9, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Antes de entrar más allá en una conversación, ella pone una barrera, un impedimento. ¿A quién se lo estaba poniendo? Amados, a Jesús, al dueño del avivamiento, al dueño de la gloria. Y ese momento, ella obstaculiza el fluir de lo que Jesús quería hacer al principio con ella, porque recuerde que la intención de Dios no es solamente salvar a la samaritana, sino que era salvar una nación entera. Entonces, ese impedimento es un perjuicio. Muchas veces cargamos un perjuicio por dentro, llámese por relación, llámese por algún tipo de desavenencia, algunos hasta por raza, algunos hasta por lenguas y tantas cosas. Un perjuicio, algo que también es una barrera muy fuerte delante de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, como es derramar un avivamiento. Amado, después de todas estas pautas que te he dado, quiero solamente decirte, no nos dejemos atrapar por nada de estas cosas. Usted hoy está escuchando, hoy podemos nosotros llegar hasta usted con este podcast, sencillamente a través de esto decirle que Dios no va a faltar a su palabra. Él lo dijo, avivamiento llega para Ecuador, avivamiento llega para las naciones, avivamiento llega para los continentes, pero tenemos que estar preparados. Comprometámonos con el cielo, comprometámonos con Dios, con la visión de la casa. Levantemos un altar de adoración, mantengámonos en intercesión, declaremos honra, mantengámonos honrando a Dios, honrando su palabra, para que estemos listos y preparados. Olvidémonos de todo perjuicio, aprendamos a perdonar, aprendamos a vivir en unidad, en quietud, entre hermanos y vamos a ver ese avivamiento tan esperado y tan anhelado por todos nosotros. Bien, de mi parte estamos cerrando este podcast hoy, pero quiero dejarle, amado, en sus manos, mire, este libro
Es el reciente libro de donde estamos transmitiendo y compartiendo con ustedes, Encendiendo la llama del avivamiento. Es el libro número 21, si mal recuerdo, en nuestra lista. Mírelo usted, donde vienen aproximadamente 14 capítulos. Este libro está tallado por la mano del Espíritu Santo para verdaderamente preparar al cuerpo de Cristo, portada y contraportada, para un verdadero avivamiento. ¿Cómo usted lo puede tener? Bueno, tenemos en dos presentaciones, en nuestra librería, aquí en el ministerio, físicamente, así como lo puede ver, pero también lo tenemos en nuestra librería digital. Gracias a Dios hemos podido digitalizar ya todos nuestros libros y así que usted se va a comunicar con el equipo de producción, va a haber un número ahí en contacto que va a salir en el podcast y a ese libro, a ese número usted va a decir, necesito el libro del apóstol, encendiendo la llama del avivamiento. Y ellos se lo van a hacer llegar, le van a dar valores, le van a dar costo de movilización. Bueno, si es a nivel del mundo entero, por un WhatsApp te llega hasta lo último de la tierra. Y si lo quieres en digital, pues bueno, ellos te indicarán cuáles son las pautas a seguir. Así que yo quiero cerrar, no sin antes orar por ustedes. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, bendigo a todos aquellos que están viendo y van a ver este podcast, que cuando ellos vean y escuchen esta palabra, una unción especial de avivamiento venga sobre sus vidas, que sean transformados sus vidas, sus hogares, sus familias, sus ministerios. Declaramos, Señor, que estamos preparados para que ese avivamiento se manifieste, que todo impedimento, que toda barrera se venga abajo en el nombre de Jesús y que se establezca tu reino con autoridad, poder, gobierno y justicia. Te bendigo en el nombre más alto, que es el nombre de Jesús, y nos vemos en el próximo podcast con el apóstol Juan Zambrano. Bendiciones.